Muy bien. Hola, bueno, buenas noches, buenas tardes, disculpen las molestias con esta circunstancia, este inconveniente técnico que hemos tenido. Eh, Les agradecemos la participación. Todos saben cómo tienen que hacer para la interpretación en el mundito, para el portugués o el español. Vamos a hacer saludos en ambos idiomas. Eh, Bueno, les presento rápidamente el diplomado en Ecología Integral, que es en el marco en que hacemos este webinar, en el cual vamos a tener una, una tarde o noche agradable, muy importante. El diplomado en Ecología Integral, lanzado por el Instituto Universitario Sofía Al, lo hemos pensado con estas tres dimensiones que ven allí, ¿no? Articulando en forma eh, interactiva una conciencia integral de los problemas y desafíos socioambientales desde una visión ecoteoantropológica relacional. Un aprendizaje grupal en pequeñas comunidades, donde se comparte y amplifica el proceso personal de aprendizaje, y la aplicación práctica en el propio ámbito de acción, donde se van a proporcionar instrumentos para alcanzar competencias cognitivas y relacionales básicas para un liderazgo comunitario de proyectos estratégicos socioambientales sostenibles. Estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas en el diplomado. Por lo tanto, también va a estar dirigido a un amplio espectro de personas, ¿no? Desde docentes, directivos, personal de escuelas y colegios, estudiantes universitarios, personas, jóvenes y adultos involucrados en ámbitos socioculturales, educativos, políticos, económicos, religiosos, pastorales, miembros de organizaciones que deseen generar transformaciones socioambientales, ¿no? Profesionales también que deseen formarse en la visión de la ecología integral, funcionarios públicos que tengan responsabilidad en la toma de decisiones, empresarios, emprendedores. Como verán, están abiertas las inscripciones. Para quien desee inscribirse, pueden hacerlo en este link. Para mayor información también, anímense, pueden preinscribirse de manera que les podamos proporcionar todas las informaciones que necesiten. Ahora le paso la palabra a Rafaela, que hace también un saludo y presenta a los invitados de hoy. Muchas gracias. Obrigada, Marissa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar em português. Então, se vocês quiserem fazer a mudança para a tradução do espanhol, vocês podem clicar no globozinho e ali vocês colocam a tradução para o espanhol. Esse é o nosso quarto webinário. Estamos promovendo para o lançamento do diplomado de Ecologia Integral, como já explicou a Marissa. E eu vou fazer uma breve apresentação, que hoje nos acompanharão a Susana Nuin, que é doutora em Ciências Sociais, especialista em Comunicação e Pensamento Social Cristão, e até um mês ela foi diretora do Centro de Formação e Estudo do CELAM. E ela será a nossa interlocutora, junto à nossa palestrante de hoje, que é a professora Ana Patrícia Nogueira. A professora é licenciada em Filosofia e Humanidades, é mestre em Filosofia pela Universidade Nacional da Colômbia, é doutora em Filosofia da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, e fez um pós-doutorado em Estética Ambiental Urbana pela Universidade de Barcelona, juntamente com a CTS. Ela é professora titular e emérita da Universidade Nacional da Colômbia, da sede Manizales, é pesquisadora emérita do Ministério das Ciências, coordenadora do grupo de pesquisa de pensamento ambiental, Augusto Ángel Maia, é autora e coautora de 47 livros
e de vários artigos sobre pensamento ambiental e educação, filosofia, cultura, geoética, geoestética, geopoética e metodoestética. Ela é professora titular da Cátedra Nacional O Problema Ambiental e é co-criadora e coordenadora acadêmica do doutorado em estudos ambientais. Então, é com grande agradecimento a cada uma das professoras, professora Susana, professora Ana, e agradecemos em nome do Instituto Universitário Sophia por tanta disponibilidade e por nos darem a honra, hoje, de doarem um pouco dessa sabedoria, dessa luz, em tempos de tanta escuridão e numa crise antropológica e socioambiental que nós estamos vivendo. Bienvenidas. Muchas gracias, Rafaela, por presentarnos. Tengo que hacer un particular agradecimiento a la doctora Ana Patricia Noguera, que realmente se dispuso con toda buena voluntad a colaborarnos con toda su sabiduría, trayectoria de vida y especialización. Así que, Patricia, un abrazo grande de todos también aquellos que te seguiremos en este rato que compartimos. Estoy viendo que estamos de distintos puntos de América Latina. Siempre este tipo de instancias es un respiro amplio a lo largo, ancho del continente. Entonces, comenzamos, ¿les parece? Patricia, bueno, las dos estamos en Colombia, debemos precisar, no estamos colgadas del globo, estamos en Colombia, Patricia en Manizales, yo en el Huila, pero bueno, desde Colombia les construimos, generamos juntos este webinar. Entonces, empezamos, Patricia, ¿te parece? Con la primera pregunta. Hemos dividido el tiempo en 3 preguntas y después dejamos un espacio para que la profesora pueda dar respuesta a las preguntas que surjan para poder establecer un diálogo, ¿verdad? Porque con 46 libros podríamos estar acá hasta Navidad y quizás más. Entonces, vamos con la primera pregunta. Patricia, creo que son 3 preguntas muy existenciales, muy fundamentales. ¿En qué momentos históricos civilizatorios se rompió la conexión hombre-tierra? ¿Qué nos cuentas? Bueno, mi querida Susanita, todos ustedes, un abrazo primero que todo, amoroso y muy, muy, muy emocionada de estar aquí. Nerviosa por estas preguntas que me va a hacer Susana, que me está haciendo Susana. Yo me tomé el atrevimiento amoroso de invitar a mis estudiantes de doctorado y al grupo de pensamiento ambiental. Están conectándose. Entonces, pues muy feliz de estar. Bueno, a ver, ¿en qué momentos se rompe esa conexión profunda entre los humanos, el hombre y la naturaleza, ¿no? Cuando papi se va, papi yo. Yo, Carla. Cuando Papi se fue. hay que Y silenciar. vino un muchacho. Y silenciamos, Santiago, por favor, los participantes. Hay que silenciar. Para poder escuchar bien a... Sí, ya está. Perfecto, ya está. Por favor, gracias. Ya está. Bueno, los momentos civilizatorios son varios momentos en los cuales, en los cuales se dan esas profundas escisiones, esas profundas heridas que aún sangran y siguen sangrando, porque esa escisión hombre-naturaleza es una de las grandes heridas de nuestra civilización occidental, y lo más doloroso es que es fundacional de la civilización occidental. Yo creo que hay dos geografías de las cuales emergen esas separaciones, esas rupturas, esas fracturas, esas heridas. Una geografía es el Mediterráneo y fundamentalmente pues la filosofía griega, sobre todo a partir de Platón. Y la otra filosofía, la otra geografía, perdón,
es esa media luna de las tierras fértiles, donde se origina también esa religión profundamente monoteísta que es pues el judaísmo y el cristianismo. Entonces, pues lo que voy a decir en este momento tiene que ver precisamente con la fuerza con la cual se dan esas dos separaciones. Cuando el filósofo Platón habla de la existencia de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo digamos, no, de las apariciones, de las apariencias, lo que está diciendo es y que esos dos mundos son irreconciliables, ¿no es cierto? Y cuando, por ejemplo, este mismo filósofo habla en el diálogo, pues en uno de sus famosos diálogos va a hablar de la separación entre eleitos y eleicos, ¿no es cierto? En el Timeo, en muchos momentos de la filosofía platónica, en el mito de la caverna, en el Timeo, uno va a encontrar entonces esa separación entre dos mundos. Un mundo que sería el mundo de las fantasías, de las ilusiones, ese mundo de las apariencias, que es el mundo de lo sensible, que es el mundo de lo térreo, que es el mundo de las corporalidades, y el otro mundo que es el mundo de las ideas. Platón, ese mundo de las ideas es un mundo que solo se puede llegar a él una vez que se sale de la caverna, porque la caverna será ese mundo en donde todo es vana ilusión, ¿no es cierto? Y esa separación que hace Platón, pues va a influir muchísimo en la configuración de muchas de las filosofías, sobre todo de la filosofía, de las filosofías cristianas, sobre todo con Plotino, cuando Plotino va a hablar también de la separación entre cielo y tierra, y cuando se va a plantear que la separación entre cielo y tierra es una separación irreconciliable y que la tierra es el lugar del pecado, la tierra es el lugar de las tentaciones, mundo, demonio mundo, demonio y carne, y hay que salvar, ¿no? Entonces comienza a aparecer esa visión salvífica, y salvarnos es arrancarnos de la tierra, como también lo va a plantear un poco el mito de Heracles y Anteo, cuando, recuerden, Anteo era el hijo de Gea, en mito griego, y Heracles es aquel que va a buscar por todos los medios salvar a Anteo de su madre, que es Gea, ¿no? Es decir, y arrancarlo de la tierra va a ser supremamente doloroso para Anteo, porque Anteo es el hijo de Gea. Sin embargo, la intención de Heracles siempre va a ser esa, que va a ser un poco la intención del proceso civilizatorio occidental, que comienza, digamos, su expansión a partir de momentos como el Imperio Romano, pero también a partir de momentos como el, el- el Imperio Español, el Imperio Portugués y los imperios que se vienen aquí a estas regiones nuestras, y que traen absolutamente incorporada ya esa ruptura, esa separación entre el humano y la naturaleza. Y hay un mito que es el mito de Ícaro, que también es un mito que hemos trabajado muchísimo nosotros en nuestro grupo de pensamiento ambiental. De hecho, el fundador del pensamiento ambiental, que es el maestro Augusto Ángel Maya, del pensamiento ambiental latinoamericano, la persona que instala con esa rigurosidad investigativa propia, eso porque está sonando, con esa rigurosidad investigativa va a instalar el pensamiento ambiental latinoamericano, eh, eh, pues va a partir precisamente con el mitoanálisis, que es un método muy cercano a la metodoestesis. Con el mitoanálisis, pues indudablemente Augusto va a querer mostrar en ese relato maravilloso, o en los relatos maravillosos de los mitos griegos, va a mostrar un poco cómo se van dando, o cómo se van expresando esas rupturas, y es cuando Dédalo tiene que salir de la isla donde habita el Minotauro, porque el Minotauro pues lo
quiere matar porque él había construido un laberinto, recuerden, para poder poseer a Ariadna, pero resultó que ese laberinto, pues Dédalo le dio a Ariadna el secreto para poder salir del laberinto y poder más bien juntarse con Teseo, que era el amor de ella. Entonces, Dédalo tiene que salir y le construye unas alas para él y unas alas para su hijo Ícaro. Van a salir de la isla, van a salir y van a huir de las manos del Minotauro, y entonces Dédalo le dice a su hijo Ícaro que no puede volar demasiado alto porque el calor del sol va a derretir la cera con la cual él ha pegado las plumitas de las alas de Ícaro, pero Ícaro, que es un joven, y Ícaro es como digamos, la figura, como la figura arquetípica de la civilización occidental y sobre todo de la cultura moderna. Ícaro no hace caso de las advertencias de su padre Dédalo y vuela demasiado alto. Llega muy cerca al sol, evidentemente se le derrite la cera, se le caen las plumas de las alas y Ícaro cae y se ahoga, ¿no es cierto? Entonces dice Enrique Leff en el prólogo del libro de Augusto Ángel, que se titula El retorno de Ícaro, porque el retorno de Ícaro va a ser la propuesta de filosofía ambiental que Augusto va a escribir desde América Latina. El retorno de Ícaro va a decir Enrique Leff que con este mito se relata la trágica historia de la civilización occidental y de la cultura moderna, que es la separación humano-naturaleza. ¿Por qué esa separación humano-naturaleza? Esa herida profunda que sigue sangrando y seguirá sangrando, y no solamente en los humanos, sino en todos los demás seres que habitamos este planeta, es decir, los seres más que humanos, los seres orgánicos, los seres inorgánicos, todo eso que nosotros hemos considerado cosas, objetos, porque claro, con esa separación se fundamentó también una separación ya moderna, que es la separación sujeto-objeto, en donde hay un sujeto trascendental universal que mira la naturaleza, la Tierra, como si la estuviera mirando desde una nave espacial, y entonces la planifica, cree que la puede dominar, pero resulta que estamos viviendo en este momento una de las épocas y los momentos de la crisis más profunda ambiental, precisamente por esa actitud de querer dominar la tierra, dominar la naturaleza, extraerle todos sus secretos, como lo decía Francis Bacon en el siglo XVII, y expandir, por supuesto, ese poder de dominación de ese sujeto sobre el mundo, reducido a objeto y por tanto rapidito a mercancía y rapidito, ¿cierto? A esa venta absolutamente loca, esquizofrénica de la naturaleza y de la tierra como si fuera una mercancía. Entonces, y la aparición del capitalismo también es un momento en el cual esa separación se ahonda, se profundiza, porque ya el interés no es el cuidado de la tierra, el cuidado de la vida, que es la misión fundamental de las culturas, porque cultura significa cultivar, significa cuidar, viene de colere y de cultivare, que son palabras de origen latino, sino que ya la cultura se va a fundamentar es en el desarrollo humano, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo científico para dominar la tierra. Entonces hay un tránsito de una relación de cuidado de la tierra a una relación de extractivismo y dominación de la naturaleza. Eso, digamos, para usar el tiempo, los 10 minutos que me das para responder la pregunta, que no sé si los usé bien o mal, pero bueno, ahora podemos seguir hablando cuando haya preguntas por parte de las personas que están aquí con nosotros acompañándonos en este momento bello. Perfecto en tiempo. Está silenciada Susana. Que estuvo bien el tiempo, ¿verdad, Santiago? Ok, Sí, muy avanzamos bien. con la segunda, ya tratando de entrar todavía más en el corazón de estos elementos a comprender profundamente para poder también comprender qué quiere decir el tema
ecológico y medioambiental. ¿En qué momento, Patricia, a tu juicio, las estructuras ontológicas de la civilización occidental y las estructuras epistemológicas de la modernidad comienzan a quebrarse? En medio de esa crisis, ¿emerge la urgencia de sensibilidades otras? Sí, yo creo que estamos en ese momento, pero yo creo que hay unos momentos anteriores que nosotros, los modernos, los occidentales, como cultura, ¿no es cierto? No tú ni yo, pero estoy hablando, digamos, de esta cultura moderna y esta sociedad moderna, pues no hemos querido escuchar, ¿no es cierto? No hemos querido aceptar que hay esas rupturas y que hay esas fracturas importantísimas porque son las que nos están advirtiendo de la posibilidad también de construir y de salirnos de estas formas civilizatorias, de estas concepciones ontológicas, de estas concepciones epistemológicas, éticas, políticas en las que estamos, y pues hemos tardado en tomar esa decisión. Yo creo que con William Ospina, que escribió un bello libro de poesía que se llama, un libro de ensayo que se llama Es tarde para el hombre. Yo creo que esa frase es muy hermosa, ¿no, William? Porque sí creo que es tarde para el hombre, pero ¿para cuál hombre? Es tarde sobre todo para ese hombre con mayúscula que se creyó por encima de la naturaleza, que creyó que podía dominar la tierra y el universo y se volvió un Fausto, ¿no? Se volvió como ese tipo de Fausto. El Fausto también es un mito muy importante que nosotros hemos trabajado mucho para comprender un poco esta fractura, ¿no? Y es como el Fausto le vende el alma al diablo para poder llegar a un conocimiento absoluto y a un dominio total de la Tierra y del universo y se queda absolutamente solo. Se queda absolutamente solo y le pasa como al rey Mídas, que todo lo que toca se convierte en oro, ¿no? Se muere de soledad y de tristeza, ¿no es cierto? Porque en esa ambición, que es la ambición del capitalismo, que es la ambición de la acumulación de dinero, que es la ambición de la ambición sin fondo, la ambición de la ambición de la ambición de acumular y de acumular dinero, capital, se nos olvidó que la vida es ante todo una conexión profunda de todo con todo, una conexión sagrada, yo diría, de todo con todo. Sagrada no solamente en el sentido, no en el sentido propiamente doctrinario o religioso, sino sagrada desde la perspectiva de la vida misma. Es que la vida misma es, es absolutamente sagrada. Entonces, cuando la vida se reduce a un derecho que se otorga o que no se niega, a mí me parece que, claro, cuando se habla de derechos humanos, pues se dice que el primero y más importante derecho es el derecho a la vida. Y todos decimos, sí, tienen razón, tuvieron razón los franceses, han tenido razón los que han hecho declaratorias de los derechos humanos, de los derechos del hombre, pero indudablemente fíjense que esa es una actitud de un sujeto que otorga derechos a unos y niega derechos a otros. Y yo creo que por eso la vida no es un derecho. La vida es la base de todo lo existente. Mejor dicho, sin la vida, sin los tejidos de la vida, no puede haber nada más, nada más. Entonces, ¿cómo así que nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de otorgar el derecho a la vida a animales, a plantas, a ciertas comunidades y sociedades y quitarle el derecho a la vida a otros seres, a otros animales, a otras plantas, a otros seres vivos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Entonces, esta es una sociedad en donde esa estructura ontológica que se configuró desde los orígenes de la civilización occidental. Ontológico quiere decir, ontos es ser, ¿sí? Es la palabra en griego, es el ser, y logos es el discurso del ser, las palabras que nombran el ser, la palabra ser, es también las lógicas del ser. Bueno, hay una gran cantidad de maneras de empezar a pensar en logos, pero todo esto que tiene que ver con el ser, ¿sí? Nos hizo olvidar el estar, nos hizo olvidar, así en inglés, to be, sea, ser y estar, igualmente en inglés sustentabilidad, es igual que sostenibilidad, cuando son dos cosas totalmente diferentes, pero vuelvo y retomo, entonces esa idea del ser oscureció, dejó de lado
la idea de los lugares, la idea del estar en esta tierra, de habitar la tierra. Entonces se nos olvidó cómo habitar la tierra, ¿sí? Cosa que no se le ha olvidado a otras comunidades humanas y a otras comunidades que han continuado habitando la tierra en el ritual, habitando la tierra en el amor, habitando la tierra en el respeto profundo por todo lo existente, ¿no? A nosotros eso se nos olvidó y creímos que éramos el ser y por ser el ser estábamos por encima absolutamente de todo lo existente, que éramos, y claro, esa es la gran metafísica que es característica de la civilización occidental y que hay que hacer una crítica radical a la metafísica, pero sin volvernos fisicalistas, sino por el contrario, precisamente buscando una reconciliación que es fundamental. Esta idea de la reconciliación no es solamente los acuerdos de paz, que me parece importante que se empiece a aplicar los acuerdos de paz, que se empiecen a tomar en cuenta los acuerdos de paz, sino que la reconciliación es la reconciliación fundacional y fundamental de todos nosotros los humanos con el resto de la vida y de los seres y de la existencia. Yo creo que ese es el cielo en la tierra. Yo creo que el cielo no está separado de la tierra, sino que nosotros hemos construido, como dice García Márquez, nuestro propio infierno o nuestro propio cielo. Y la idea es que venimos construyendo nuestro propio infierno, que también se está expresando de una manera muy explícita en los permanentes incendios que se dan en el planeta, ¿no es cierto? Pero que no es eso solamente los incendios, es esta guerra que no cesa, es esta incapacidad de amar, esta incapacidad de reconocernos en la otredad, de ser otredades, ¿no es cierto? Es este egoísmo, este egocentrismo en el que estamos, es este corazón absolutamente lleno como de callos, encallecido, ¿no es cierto? Donde no nos importa el dolor del otro, de la otra, de los otros, de los otros, de todos los seres vivos, sino que nos importa es únicamente yo, y por supuesto nos importa ese yo construido por toda esta mirada de la modernidad. Es un yo inflado, es un ego absolutamente inflamado, ¿no es cierto?, que también va a estallar. Entonces, en esa perspectiva pienso que, por ejemplo, toda la cuestión epistemológica, fíjense cómo, sobre todo en la modernidad, ya los conocimientos son para el dominio de la naturaleza, para la extracción de todos sus recursos. En la Universidad Nacional las carreras se enfocan en eso, pero las humanísticas también han colocado al hombre por encima de todo y resulta que primero que todo no existe el hombre, existen los humanos, las humanas, los humanes. Eso del hombre es una construcción de esa grandilocuencia petulante de la civilización occidental. Es un humanismo que yo creo que hay que disolver ese humanismo y tenemos que pensar en los humanos como humus de la tierra, ¿no es cierto? De alguna manera, como sal de la tierra, como lo dice el gran artista brasileño Sebastião Salgado, ¿no es cierto? Somos la sal de la tierra. ¿Y qué es ser la sal de la tierra? Los cuidadores de la tierra, los que la cultivamos y la amamos y no los que la explotamos y la devastamos. Y esa epistemología centrada en la dominación del sujeto sobre el objeto, en que hay una razón universal, trascendental, que es esa razón la que va a esclarecerlo todo y a iluminarlo todo, pues nos ha llevado a perder ese sentido de lo enigmático, de lo misterioso, de lo sagrado. Y yo creo que la vida es mucho más sagrada, ¿no? Nosotros tenemos un maestro que es astrobiólogo, que trabaja en nuestro grupo de pensamiento ambiental, que siempre nos recuerda que la vida es ante todo algo que no se puede, no se ha podido explicar la vida. No hemos podido llegar a una explicación de la vida científica. La vida es ante todo una experiencia fundamental.
Es una experiencia fundamental y esa experiencia solo es posible como lo plantean muchas de nuestras comunidades ancestrales y originarias, y la ancestralidad que está en nosotros, en un buen vivir, en un habitar amorosamente la tierra, amándonos como tierra que somos, ¿cierto? Y eso no quiere decir que no seamos espirituales, que no seamos almas, también lo somos. Somos cuerpos espirituales, somos cuerpos amorosos, somos cuerpos sensibles. Yo creo que la sensibilidad tiene que ser en este momento lo sensible, el camino para generar una transformación. Estamos absolutamente llenos de datos. Nunca había habido tantas bases de datos sobre problemas ambientales como ahora. Estamos absolutamente llenos de una gran cantidad como de información positivista, de cuentas ambientales, de valoraciones de la devastación de los ríos, de la devastación de los mares, de la devastación de los humanos, de la devastación de todos los seres, ¿cierto? Pero ¿qué nos falta? Nos falta eso que se llama el amor, pero en un sentido muy ampliado, no solamente el amor entre humanos, no solamente ese posible amor que nos puede permitir tener sentido de vida, sino el amor cósmico, el amor a todo lo existente, ¿no es cierto? Un poco como Francisco de Asís, cuando Francisco de Asís en una florecita veía la maravillosa presencia de Dios, ¿no? En un lobo encontraba la voz también de Dios. Yo creo que mucho, y yo fui muy franciscana de corazón, lo confieso, y he sido muy franciscana. Patricia, solo una cosa, vamos cerrando la pregunta, simplemente para que tengo expresa. Ya, listos. No, no, termina la idea, por favor. No, ya, listo, ya. Estaba Ahora no precisamente. te, Estabas ahora no te voy diciendo a que querer fuiste, interrumpir más. No, ahora cuando hay preguntas, podemos seguir con esto de las epistemologías y las ontologías que han sido tan absolutamente problemáticas para poder sentir que somos naturaleza, que somos tierra y que todos estamos conectados en ese amor infinito de la tierra, ¿no? Porque la tierra, la creación de la tierra misma es un acto de amor. Sí, el universo cuando se expande no hace sino crear maneras para que todo lo que exista en una armonía que es profundamente compleja, en una armonía que no puede ser descrita ni siquiera por la física cuántica, ni por las grandes investigaciones físicas actuales de los agujeros negros y todo ese tipo de cosas. Fíjense que los mismos los físicos teóricos y los astrónomos siempre terminan teniendo una posición muy respetuosa y hasta muy mística, ¿no es cierto?, respecto al conocimiento del universo, porque ellos saben que la mayoría de las cosas no se pueden explicar científicamente, sino que tenemos que bajar un poco la cabeza, aceptar que somos simplemente seres humanos y salirnos de ese sujeto trascendental inflamado, kantiano y hegeliano y post-hegeliano, y que tenemos entonces es que aceptar esta pequeñez que somos, porque en esta pequeñez que somos puede estar nuestra propia grandeza, es decir, reconocernos como humanos que compartimos este planeta y que lo tenemos que compartir de una manera amorosa y habitarlo amorosamente. Eso es un poco lo que quiero decir. Gracias, Patri, por esta segunda pregunta y vamos a la tercera. ¿Por qué es tan importante, a tu juicio, el tránsito de una educación ambiental a una ambientalización en la educación? De la educación. Atención, a este juego de palabras. De- Repito, el sí, tránsito de una educación, repito, para todos los demás, no para ti, que lo tienes claro, pero ¿por qué es tan importante el tránsito de una educación ambiental a una ambientalización en la educación? bueno, Susi y todos, pues primero que todo, el tránsito no quiere decir negación. Yo creo que la educación ambiental, ¿cierto? Hay ejercicios, hay prácticas de educación ambiental muy hermosas, muy bellas, que incluso están en este sentido de lo sensible, la sensibilización, más que la concientización, porque es que cuando se habla de conciencia, a mí todavía me suena muy cartesiana la conciencia, me suena
muy moderna, la palabra conciencia. En cambio, a mí ya la palabra sensibilidad me coloca como en ese giro corporal y ese giro sensible que hemos tenido que dar nosotros en nuestro pensamiento que quiere, pues que hemos intentado hacer un ejercicio de filosofía ambiental, ¿no? Que todavía no es una filosofía ambiental estructurada, ni mucho menos, y tal vez nunca se estructure. Entonces, no es abandonar las prácticas maravillosas de maestros y maestras que en este planeta hacen educación ambiental, sino que además necesitamos transitar a una ambientalización de la educación, y ahí entonces la cosa es un poco más compleja y más difícil porque los currícula de la educación primaria y secundaria, por ejemplo, y universitaria, están todavía en una visión mecanicista, en una separación mecanicista, no solo de los humanos y de la naturaleza, sino de todo lo existente. Es decir, todavía estamos en el siglo XVIII con esa visión mecanicista y positivista. Todavía estamos en el siglo XVIII cuando creíamos que las verdades tenían que ser planteadas en términos matemáticos para que pudieran ser verdaderas. Es decir, la verdad se redujo a una proposición lógica matemática que no tuviera contradicción interna, que eso es el planteamiento que hace Descartes, sobre todo en la parte quinta del discurso del método, en el siglo XVII, cuando Descartes dice, ¿cierto?, que de lo único que no puedo dudar es de que dudo, y que por tanto, si yo no puedo dudar de que dudo, es porque pienso. Entonces coloca el pensar como la base de todo lo demás. Por eso finalmente él dice, pienso, luego existo, y esto es la muerte de Dios, de alguna manera, la muerte lógica de Dios, porque si de lo único que no puede dudar es de que duda y que por tanto piensa, pues puede dudar perfectamente de Dios y de todo lo demás, ¿cierto? Entonces, Descartes al otro día, cuando Descartes pensó esto, pues fue y pidió perdón en una iglesita por allá en La Haya, pidió perdón porque pues sabía que le había asestado un golpe muy fuerte desde el punto de vista lógico y de la lógica a la existencia de Dios, ¿cierto? Porque si toda la existencia se coloca en el yo pienso, entonces, ¿para qué Dios? ¿No? ¿Para qué Dios? Bien, entonces Descartes, que era muy cristiano y muy creyente y todo eso, se sintió ahí una contradicción, y por eso no publicó su libro en el año de 1617, que fue cuando lo escribió, porque además en ese momento estaban haciéndole un juicio la Inquisición a Galileo Galilei, por lo que por todas las escrituras de Galileo, sobre todo las escrituras que tenían que ver con el giro el giro de un geocentrismo a un heliocentrismo, cuando él empezó a plantear que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y claro, entonces la Inquisición le dijo hereje. ¿Por qué hereje? Pues porque recuerden que en la Biblia hay una serie de relatos. Hay un relato que dice que cuando iban a perder no sé qué guerra los hebreos, no sé contra quién, eh, 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 Josué, creo, o alguno de estos, o el mismo Moisés, no sé uno de estos, dijo, le ordenó al sol que se detuviera, y el sol se detuvo. Entonces, claro, eso entraba en contradicción con lo que estaba diciendo Galileo 25 siglos después, cuando Galileo estaba diciendo que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Entonces, ¿qué se dio aquí? Aquí lo que se dio fue un giro bien interesante, porque la Tierra dejó de ser el centro para convertirse en un planeta que giraba alrededor del Sol, y el Sol a su vez, ¿no es cierto?, moviéndose en el universo infinito, como plantea Coiré, cuando hablaba que en Galileo permite el paso del mundo cerrado al universo infinito. Entonces, en esa clave, pues por supuesto que se va configurando, yo creo, una visión mecánica, es decir, todo se va reduciendo a lo mecánico,
Viene Newton con su física mecánica y entonces empieza a hablar, a mostrar que por lo menos en este universo que conocemos, las cosas están separadas. Uno no ve que esto esté relacionado con esto, no vemos ninguna relación de nada con nada, ¿no es cierto? Hay una fuerza de gravedad, dice Newton, que es la que atrae los cuerpos entre sí según su masa y velocidad, y entonces eso es lo que configura pues la famosa teoría de la atracción de los cuerpos, y la física mecánica va a jugar un papel muy importante entonces en la configuración también de la máquina de vapor, que va a ser la que va a generar la revolución industrial en Inglaterra. ¿Esto por qué lo digo? Porque es el momento, siglo XVII y XVIII, el momento de la objetivación del mundo, el momento de que se cree que estudiar la naturaleza separada en reinos, como se hablaba, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino de los protistos, el reino de los fungis. Esa idea de hablar de reinos no es ecológica, para nada, y ya son los ecólogos a finales del siglo XIX, bueno, y Humboldt también en el siglo XVIII, y el mismo Goethe, estos no miraban la naturaleza separada. Pero como Goethe era poeta y Humboldt era un caminador extraordinario, pues no le pararon muchas bolas a lo que ellos decían, porque ellos ya estaban diciendo en ese momento que todo estaba conectado con todo, que entonces, claro, la biología tenía que estudiarse conectada con la zoología y con, o sea, todo se tenía que estudiar conectado. Los biólogos son los que introducen esa idea, los ecólogos, perdón, la idea de las conexiones y de las interconexiones profundas de todo con todo, que es lo que estructura, es la vida. La vida es una conexión profunda de todo con todo. Entonces, en esa perspectiva, la visión mecanicista del mundo fue la que se impuso en los currícula de los colegios, y entonces se enseña la geografía separada de la historia, como si no hubiera una relación profunda entre geografías e historia. Se enseña los animales separados de las plantas, entonces nunca se ve la conexión entre el ruiseñor y la flor, como decía Oscar Wilde, ¿cierto? Digamos que se va dando como esa mirada en encajonamientos que van generando las disciplinas. Yo creo que la ecología empieza a indisciplinarnos, empieza un poco a decir, salgámonos de las disciplinas, rompamos los obstáculos epistemológicos configurados en las disciplinas y pasemos, demos un paso, que es empezar a ver cuáles son las conexiones de todo con todo. Y eso lo hacen las teorías de la complejidad y lo hacen los ecólogos y los que empiezan a plantear teoría de sistemas. Pero además, ¿qué falta? Entonces, la educación no es una educación que nos enseñe a comprender la complejidad, ¿cierto?, de las conexiones, sino que la educación nos compartimenta el mundo en pedacitos y nos hace creer que el mundo está partido en pedacitos. Yo tengo estudiantes que dicen, ay, pero ¿qué tiene que ver la filosofía con lo ambiental? Claro, es una visión mecanicista, nada, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver la historia con la geografía? Desde una visión mecanicista, nada. Y hay gente que dice, no, es que yo no estudié filosofía porque, yo estudié filosofía porque no me gustaban las matemáticas, pero resulta que hay unas relaciones profundísimas entre matemáticas y filosofía, como lo hizo mismo Husserl, que recuerde que Husserl, el padre de la fenomenología, era matemático y terminó haciendo filosofía de la matemática y filosofía del número y de las coligaciones y las relaciones, y terminó haciendo fenomenología. Entonces creo que estamos educando a nuestros estudiantes en esa mirada separada, en ese, ¿qué tiene que ver lo ético con lo ambiental? ¿Qué tiene que ver lo ético con lo ambiental? Entonces uno empieza a ver que todo. Entonces que cuando se enseña ética, si no se enseña ética, una ética ligada con nuestras maneras de comprender el etos, que es la tierra, porque etos es casa también. Etos es casa, es establo para los animales y casa para el hombre, según lo planteaba Homero, precisamente Homero lo planteaba en la Ilíada. O sea, hace mucho tiempo ya los griegos estaban planteando eso y los presocráticos estaban mirando que todo estaba conectado con todo. Fue, digamos, en Platón donde se dio esa ruptura y esa separación. Entonces yo creo que la educación todavía es una educación decimonónica, pero aún más es una educación platónica, aún más, ni siquiera platónica en el sentido que estudiemos Platón, sino que no sé, vemos todo separado, ¿no? El cielo separado de la tierra,
tenemos una visión tan absolutamente compartimentada que hemos llegado incluso a polarizaciones políticas gravísimas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo puede haber diálogo entre historiadores y geógrafos? ¿O cómo puede haber diálogo entre izquierdas y derechas? ¿O cómo puede haber diálogo entre los arribas y los abajos? Sino precisamente cuando uno empieza que lo que realmente es la vida es todas esas conexiones y no las cosas separadas. Entonces creo que la ambientalización de la educación está implicando unos enfoques, trabajar por problemas y no trabajar por objetos, ¿no? Uno casi siempre cuando va a investigar le dicen, ¿cuál es su objeto de investigación? ¿No es cierto? Es como esa pregunta epistemológica de los metodólogos cientificistas. Entonces los pobres investigadores dicen, mi objeto de investigación, ¿cierto? Y bueno, se tienen que inventar un objeto y se tiene que inventar un problema que sea objetivo, porque si no, no es una investigación válida. Entonces nosotros hemos venido también taladrando esa manera de hacer educación y cuestionando cómo se hace investigación, por ejemplo, ambiental, cuando todavía se habla de lo ambiental en términos de estadísticas, en términos de cuantificación, cuando precisamente lo ambiental es nada menos que todo lo existente, la tierra, las conexiones profundas de todo lo existente. Entonces yo creo que ahí tenemos que entrar ahí tiene que haber un giro profundo, ¿cierto? Un giro profundo. La complejidad tiene una cosa muy interesante y es que desde la complejidad no hay esa pedantería que hay en la mirada mecanicista del mundo. Yo creo que esos grandes pensadores de la complejidad se han vuelto tremendamente eh, sobrios y humildes, porque han encontrado que realmente hay cosas que no se pueden explicar científicamente y que son lo que hace que estemos acá. Patricia, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos, Santiago, de tiempos? Muy bien, ¿no? Santiago. ¿No se te escucha? Bueno, ¿Está Santiago, bloqueado? Bien, muy bien. Muy bien. Ok, entonces ahora si les parece abrimos el diálogo y adelante con las preguntas, después de también haber podido tener este momento de escucha a Patricia, que tendría tanto, porque cada tema que tocaste es inmenso, pero bueno, vamos en cambio con preguntas puntuales de los que han participado. ¿Cómo las registramos? ¿Levantan la mano? Podemos Si ir levantan levantando la mano o si alguno no se anima, puedes escribir también en el chat o alguna impresión también. Yo puedo abrir Hernán parece que. Hernana Pesteguía, preséntate. Está No se te escucha. silenciado. Ahora no, ¿no? Ahora se me escucha. Ahora sí. Pobre de ustedes, me escuchan. Pero bueno, no, un comentario que lo que decía Patricia me hizo revivir. Una impresión que siempre tuve, hablando de los currículos en la universidad. Yo he sido profesor en agronomía todo el tiempo. Y se empezó a hablar de ecología, y entonces, ¿qué se hizo? Se puso una materia más que era ecología, una más de la currícula. Yo siempre sentí que la ecología era lo que debía abarcar, por lo menos hasta donde yo llegaba, que yo era el tema de los suelos, del salvar los suelos, de conservar los suelos, etcétera, ¿no? Entonces, yo entendía que yo estaba pensando de una manera más ecológica y no que debía ser un compartimiento aparte, sino que era algo que debía envolver. Y esto que tú decías me gustó mucho en ese sentido, además de todas las otras cosas, solo que esto me hizo recordar digamos, una observación, una dificultad que yo encontraba en la currícula, ¿no? de ingeniero agrónomo, ¿no? Aparte de todo la formación para dominar la tierra, que era evidente en muchos aspectos, ¿no? Es evidente. Pero Gracias, siempre trataba Hernán. de ver otra cosa. Eso, nada más. Gracias. Hay una pregunta, ¿verdad? En el chat
que dice, ¿cuáles son esas otras metodologías de investigación que no suponen el problema de objeto-sujeto? ¿Cuáles son esas otras posibilidades? Un abrazo, maestra. Estos son tus alumnos que te están ganando tiempo, ¿eh? Bonitos. Bueno, son mis bellos alumnos, Manuelita Vallejo. Gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, ¿cuáles son esas otras metodologías? Hay varios métodos, hay métodos que se han ido creando en el hacer. Yo creo que hay una canción de Joan Manuel Serrat que es basada en un poema de Antonio Machado que me encanta, que es Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es precisamente eso lo que yo creo que tenemos que fortalecer mucho en nuestras investigaciones doctorales. No seguir, no seguir siguiendo, no seguir siguiendo los caminos trazados que nos han llevado, aquellos que nos han llevado a la catástrofe que estamos viviendo, climática, ambiental, a la catástrofe ambiental. Yo diría que cuando uno dice catástrofe ambiental, ahí recoge lo humano, lo no humano, todo. Uno recoge todo lo, porque para nosotros lo ambiental es eso. Y yo creo una cosa, yo creo que, Manuela, que estos métodos, estos métodos han sido producto de la angustia de los investigadores, de las personas que hemos querido, que han querido hacer investigación eh, sin la presión del positivismo. Es que la positivización del mundo de la vida ha sido uno de los gravísimos problemas generadores de la crisis. Recuerden un texto de Husserl de 1930, bueno, de la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, pero la conferencia de Viena y la conferencia de Praga, que son en 1936 y son conferencias muy hermosas porque él dice algo, dice, la crisis de las ciencias no es una crisis de método, sino de sentidos. Yo cuando leí eso, yo se lo contaba a mis estudiantes siempre, pareció tan bello, porque me pareció que era la propuesta de salirnos de esos métodos que nos ahogan. Muchos profesores, directores de las tesis de nuestros estudiantes y de los trabajos de grado, hoy decían, y los he escuchado decir, es que si aquí no hay cuantificación, si aquí no hay estadísticas, si aquí no hay números, esto no es una investigación. Y yo decía, no puedo creer esto. Yo creo que hay investigaciones que necesitan la cuantificación, investigaciones que necesitan la estadística, pero yo creo que la vida también, además, necesita la poesía, necesita el sentir, necesita algo maravilloso que es el florecer. El florecimiento de la vida es tal vez uno de las enseñanzas bellísimas que nos hacen comunidades originarias y ancestrales. Por ejemplo, eh, 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 los cunas, ellos nombraban estas tierras como Aviachala. Eres un vocablo cuna que significa tierra generosa, tierra de florecimiento, tierra madura, y que a su vez también significa el buen vivir, porque solo en el buen vivir es posible que la vida florezca y la tierra florezca, y solo en el florecimiento de la vida es que es posible el buen vivir. O sea, una relación bellísima, ¿no? Entonces, no de separación, sino una relación para nombrar, digamos, cada cosa, pero que no están separadas. Entonces, en esa perspectiva, yo pensaría hay propuestas de métodos preciosos, las propuestas de la complejidad. El método de la complejidad, por ejemplo, Edgar Morin tiene 6 tomos que se llaman El Método, ¿no es cierto? Donde precisamente va a trabajar un poquito como trabajó Augusto Ángel cuando construyó su propuesta de método, que es la relación ecosistema-cultura. Edgar Morin trabaja también la naturaleza, la humanidad, el hombre, dedica un tomo a la reflexión de cada una de los aspectos fundamentales para poder
dar ese paso del método lineal y analítico al método de la complejidad. Y el método de la complejidad nos abrió unos horizontes extraordinarios. Es gracias al método de la complejidad. Entre otras, la ecología es una ciencia compleja. La teoría de sistemas es una ciencia compleja. La teoría de la física cuántica ya es complejidad. Hay unas ciencias de la complejidad bellísimas, los fractales. Si nosotros tenemos la posibilidad de construir nuestros métodos, ¿quién dijo que nosotros no podemos construir nuestros propios caminos? Entonces nosotros hemos construido un camino que lo hemos llamado, que más bien son caminos, es una plétora de caminos que los llamamos metodoestesis. Yo quiero dejar esa palabra en el corazón de ustedes. Metodoestesis significa los caminos de lo sensible, los caminos del sentir, los caminos de lo sintiente, los caminos de la sensibilidad, los caminos de lo sensible, porque la palabra se puede utilizar de muchas maneras para entender la estesis. Estesis es todo lo que tiene que ver con lo sensible. No es necesariamente la belleza, porque la gente pensó, por muchos años y siglos se pensó que lo estético tenía que ver con el problema de lo bello. Claro que también. En el arte hay una discusión profunda y ahí seguirá habiendo una discusión profunda en ese sentido, qué es lo bello, qué es lo feo, qué es lo horrible, qué es lo sublime. Kant lo explica muy bellamente en su crítica del juicio. Diderot también tiene una reflexión muy importante sobre lo bello. Bueno, pero aquí no estamos preocupados por el problema de lo bello en sí, sino que estamos preocupados es por la cuestión del sentir. Y el sentir juega un papel fundamental. Entonces eso es un poco la respuesta a esta pregunta tan importante, porque es que es una pregunta linda que nos ayuda a salirnos del formato, a Sí, rompernos. Sí, sí. Yo creo que la crisis ambiental nos está invitando a que rompamos esos formatos de positivización de la naturaleza, ya que empecemos a pensarnos como naturaleza, como tierra, a sentirnos, sentir la vida, a sentir la vida, a vivir la vida de una manera bella, de una manera amorosa, de una manera respetuosa, a habitar el planeta en la admiración del planeta y no en la explotación. gracias, Pati, por esta respuesta y gracias también a quien la formuló la pregunta. Cecilia Dilayo, María Elena Arango, Alirio Cáceres tienen 3 preguntas. Entonces, digo el número por ahora para que puedan ir, y también Jacqueline de Ecuador. Entonces, tenemos 4 preguntas y poco tiempo. Vamos, Cecilia Dilayo, con la tuya primero, que estabas en orden. ¿Estás escuchando, Cecilia? Sí, estoy escuchando, no me funciona bien la cámara, intento, acá está nuevamente. Primero un agradecimiento inmenso de un pensamiento que nos ayuda a tomar dentro la historia y volverla motivo de un nuevo pensamiento. Y esto, Ana Patricia, quiero decirte, es de una alegría. Sobre todo, me parece que en este momento el tema del mito, el que nos haya regalado los mitos, como una oportunidad de volver a tomar la historia sin el recurso discursivo, sino tomando estas grandes impresiones. Y desde ahí es que te quiero hacer esta propuesta de que nos ayudes porque me quedaría horas escuchándote. Creo que el acceso a los jóvenes es a través de este pensamiento mítico. Creo que hoy estamos en un momento en el cual muchos de nosotros, por distintas actividades, estamos cerca del mundo, y quien no lo está tendría que estarlo, cerca del mundo juvenil, porque es el reservorio ecológico de excelencia, ¿no? Y por otro lado, un segundo elemento siempre en este sentido, y ya con lo que dijiste de lo estético, has confirmado más esta inquietud que tengo, ¿no? Creo que hay una transformación del lenguaje necesaria para poder abordar lo ecológico. Tenemos que
de construir palabras para ayudarnos en ese camino. No hay estética desde un pensamiento que despedaza la realidad sin dar oportunidad a la emoción. Nada, gracias infinitas. Ay, Cecilia, muchas gracias a ti por este comentario y esta propuesta tan hermosa. Yo creo lo mismo, yo estoy absolutamente segura. Y no solo los jóvenes, yo creo que todos los humanos tenemos esa posibilidad de lo sensible, del sentir. Hay algo que quería decir sobre lo sensible, que he venido trabajándolo también en lo del método estesis. Estoy escribiendo como un librito que recoge todo el arsenal, perdón que use la palabra tan fea, pero que recoge como todas esas investigaciones que hemos hecho durante tantos años en clave de lo sensible. Y entonces como que alguien maravilloso que yo quiero mucho, que es un gran pensador ambiental de nuestro grupo, Jaime Pineda, un día me dijo: Pati, ¿tú por qué no escribes el libro que se llame Método Tesis? Entonces yo le dije: porque ya todos lo hemos venido escribiendo. Entonces me dijo: no me vadas, no me vadas la cosa. Yo quiero que tú te sientas y escribes, que tú te sientes y escribas el libro Método Tesis. Entonces estoy intentando hacerlo. Sí, pero ya se han escrito muchas cosas. Hay caminos bellísimos. Por ejemplo, hay una tesis de doctorado de Jonathan Curiel, que es un mexicano que vino a hacer, que hizo doctorado en ciencias sociales, y yo le dirigí la tesis, y trabajó nada menos que el muro, porque él vive en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, en esta ciudad donde acontecen tantas cosas terribles, ¿no es cierto? Y donde hay un muro muy terrible, un muro que separa. En Tijuana. Pero ¿cómo les parece que él encontró una serie de lugarcitos del muro por donde la gente mete el dedito y se toca con el dedito del que está al otro lado? O la gente pone el ojito y mira el ojito de su hijo o de su esposo o de su esposa o de su amante o de su amiga o de su amigo, el que sea, al otro lado. Es una cosa divina. Y él empieza a trabajar ese muro y empieza a hablar de los muros epistémicos, y empieza a hablar de unos muros que, a pesar de que se construyan para separar, ¿cierto? Hay unas fisuritas que permiten esas conexiones. Y es una tesis muy hermosa porque trabaja con jóvenes, y por eso te la comento a ti, Cecilia, porque es precisamente la posibilidad de cómo los jóvenes, él trabaja con una serie de jóvenes artistas, poetas, pintores en Tijuana. Él al principio, cuando me pidió que yo le dirigiera esa tesis, me dijo que era una tesis en gestión cultural. Y yo le dije: no, a mí me gustaría trabajar contigo una tesis, pero desde el pensamiento ambiental. Me dijo: ¿qué es eso? Y se sentó y me escuchó, y empezó a enamorarse, y le gustó. Y esa tesis fue laureada, y fue una tesis hermosísima. Pero les cuento eso no para ostentar que fue laureada, sino para decirles que cuando uno construye sus caminos en ese contacto profundo, en esa comprensión de la profundidad de lo que quiere decir, le va bien. No, es que hay gente que le da mucho miedo trabajar con métodos no ortodoxos, porque dicen: no, es que me van a pedir siempre cuál es su método, y cuáles son sus objetivos, y cuáles son qué información recolectó, y cuáles son las estadísticas, y cuáles son los Atlas T, y una cantidad de cosas que hay de métodos, y no de métodos, sino de maneras de hacer la investigación científica, el método científico. Entonces, en esa perspectiva, yo diría que en todos nosotros hay una sensibilidad ancestral, solo que esa sensibilidad ancestral está ahí adormecida por las violencias colonialistas también. Entonces, en el momento en que se logra romper esos muros construidos por esas violencias, yo creo que es posible esa rememoración, ¿no? Esa rememoración de esa sensibilidad que
que tienen los niños. Por ejemplo, los bebés, los niños se tiran al piso y están con las babosas y con las lombrices y con los gusanitos y con las arañitas y son felices con eso, ¿no? Y llega la mamá y le dice, no, y entonces ya ahí empieza esa fractura tan dolorosa, ¿no? Entonces creo que cuando Husserl habla de la crisis de sentido, nos está pidiendo, hombre, busquemos otros caminos, que sean los caminos del sentipensar, diría yo, porque el sentir no puede estar separado del pensar, el pensar y no puede estar separado del sentir, y yo creo que esas dos cosas están totalmente ligadas porque nosotros no estamos cortados en pedacitos. Entonces creo, Cecilia, que puede ser por ahí esa propuesta que tú haces. Gracias, Patri. Gracias. El tiempo nos corre. Vamos con una respuesta muy breve a María Elena Arango. María Elena, ¿nos escuchas? ¿Quieres abrir la cámara? Y te vemos. Ahora no quiere abrir la cámara. Bueno, adelante con la pregunta. Buenas noches. Bueno, mi nombre es María Elena Arango. Fui maestra de biología y química por casi 20 años. Ahora estoy en teología. Y me parece muy lindo el título de lo de la poesía, de poder sensibilizar todo. Y creo que estamos unidos, que todo es en la naturaleza todo es una unidad, todo el universo. Sin embargo, me queda esta inquietud. Estoy ahora estudiando un teólogo, filósofo jesuita, porque soy teóloga de la Javeriana, Bernard Lonergan, y él dice respecto al método en teología que el método tiene que ser el mismo teólogo, o sea que no hay método, que es lo mismo, y enfatiza el hecho de que pues es indiscutiblemente por el amor, ¿no? Para poder hacer las cosas. Pero me queda la inquietud, por ejemplo, con una de las intervenciones anteriores, con lo de la parte del objeto de investigación. O sea, siendo todo tan amplio, ¿cómo puede una sola persona abarcar todo? Es lo mismo que en medicina. Por ejemplo, ahora se enfatiza que el médico debería no tener un médico para que lo vea fraccionado, pero también vuelve uno a caer como en la limitación que tenemos como seres humanos. ¿Cómo se puede lograr abarcar? ¿Cuál sería realmente ese otro método que ayude a que estos objetos de investigación no sean tan torturantes? Porque es cierto, es una situación bien complicada. Y muchas gracias, doctora Patricia. Bella, muchísimas gracias a ti, ¿no? Una pregunta muy profunda. Yo pensaría, ¿cierto? Y creo que esos acercamientos entre esos diálogos, esas conversaciones entre distintos campos de los saberes, ¿no es cierto? Esos encuentros de saberes, también de saberes no reglados, también de saberes que no están instituidos, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Hay unos saberes ancestrales extraordinarios que ha hecho, por ejemplo, la industria farmacéutica capitalista moderna. Va y averigua cómo es que comunidades en África se curan no sé, la gastroenteritis, y entonces con plantas originarias, y entonces cogen la planta, la meten entre una cápsula, le dan un nombre raro y la venden por millones, ¿no? Entonces, pues sí, que es como ese extractivismo de saberes. Entonces, salir del extractivismo de los saberes y los conocimientos para entrar en el encuentro de saberes y en el encuentro de conocimientos, más que la interdisciplina. A mí la interdisciplina ya no me gusta la palabra, porque nunca se dio, ¿no? Porque las disciplinas, ellas, su naturaleza es que trabajan sobre objetos de conocimiento. En cambio, los encuentros de saberes trabajan sobre las conexiones, las interconexiones y las relaciones. Entonces, cuando un médico te ve y dice, no, te duele la muela, acetaminofén. Te duele la cabeza, acetaminofén. Te duele la pierna, acetaminofén. Pues, ¿para qué va uno donde el médico? Pues uno toma acetaminofén cada vez que le duela algo, ¿cierto? Y no tuvo que ir donde el médico. Pero cuando el médico dice, bueno, mire, tú tienes una situación patológica en la pierna, yo en este momento tengo
un problemita en la pierna izquierda y estoy medio coja y todo eso. Estoy mejor afortunadamente, pero bueno. Hay un médico que dijo, no, yo quiero mirar distintas posibilidades y quiero que te vea fulanito y que te vea sutanito y que te vea. Entonces no es querer abarcarlo todo, sino por el contrario, es siempre estar en encuentro de saberes con otros para poder realmente pensar complejamente. Entonces, por eso el aula ya no puede ser cerrada, el aula hay que abrirla y hay que permitir, ¿no es cierto?, que las voces de nuestros estudiantes, que las otras voces estén presentes, porque hay un encuentro de saberes que no lo hemos perdido por creer que yo soy el profesor, ustedes son los estudiantes, cierren la puerta, aquí no puede entrar nadie, y es lo que yo voy a decir, lo único que vale, que va. Uno encuentra que cuando hay esas aperturas de saberes y de conocimientos y encuentros, se puede hacer una medicina, por ejemplo, mucho más integral, o se puede hacer una filosofía mucho más integral, o se puede hacer es decir, yo creo que esos muros epistémicos de los que habla Jonathan Curiel son también eso, no hay que romper esos muros o por lo menos encontrar unas buenas fisuras para poder estar en comunicación, para poder estar en diálogo. Es ahí la figura del otro donde juega un papel importante, porque tú dices, yo no puedo abarcarlo todo, yo no, pero con los otros, creas sí. Y es la figura de comunidad lo que me parece que es importante, que puede salir de tu bella pregunta. ¿Cómo formo comunidad? Fíjate que cuando hay un problema en una comunidad, todos se sientan a conversar sobre ese problema. Y además con los animales y las plantas ancestrales y todo eso, ¿cierto? Ellos no es una persona solucionando un problema, es todos, es la comunidad, ¿cierto? Que entre todos pensamos o nos quedamos callados, pero se construye la solución del problema. Eso uno lo ve en muchas comunidades originarias y ancestrales. Entonces, no es para edificarlas, aquí no estamos deificando nada, ni estamos diciendo que son perfectos, nadie es perfecto, afortunadamente nadie es perfecto. La perfección es una cosa por venir y nunca llega, pero afortunadamente todavía estamos haciendo eso, ¿cierto? Y yo creo que el encuentro de saberes, el diálogo de saberes y los encuentros de saberes y sabores, los encuentros, los abrazos también nos pueden dar mucha posibilidad de otros saberes, ¿no? No dichos, sino sentidos, ¿no? Gracias, Patri. Habló de algo que yo quería resaltar y se me olvidó. Yo creo que fue la persona anterior cuando dijo lo de la reforma del lenguaje. Y eso me gustó mucho y se me olvidó decir que claro, que eso es una de las cosas de las que nos estamos ocupando en pensamiento ambiental. Estamos casi que tomando palabra por palabra con la que se nombra la tierra, la vida, todo esto, y estamos haciendo una especie de construcción de esa expresión. ¿Sí? Porque cuando tú nombras la tierra como recurso y como riqueza, pues le estás dando una característica que nos lleva a explotar y que nos lleva a devastar, ¿cierto? Pero cuando tú a los niños, a los jóvenes, a todas las personas, les sentimos que la tierra es nuestra madre de alguna manera también, ¿no es cierto? Que la naturaleza es una maravillosa expresión de una manera de hacer que, que es permanente, pues indudablemente uno cambia su actitud, ¿no? Yo creo que el lenguaje, como el lenguaje no es una herramienta, sino que el lenguaje es el mundo, el lenguaje configura mundo y el mundo configura el lenguaje. Entonces, claro, las prácticas de habitar configuran lenguajes. Yo creo que esto del lenguaje es muy importante. Cuidar las palabras. Cuidar las palabras. Las palabras hay que cuidarlas cada vez más y hay que usarlas muy bien porque la palabra tiene un valor maravilloso, ¿cierto? La palabra es siempre un mundo, ¿no? Una capacidad, es la que nos permite y nos abre la puerta al mundo. Patri, gracias. Vamos a dar una última porque ya nos están cortando Santiago y Marisa el cable casi.
pero vamos a dar una última posibilidad a Jacqueline de Ecuador. Y hay una pregunta, en cambio, en el chat de Alirio Cáceres, muy interesante también, que se tuvo que retirar. Te la podemos mandar. Él está en Colombia y te podemos pasar, es un ecologista, un estudioso, teólogo y ecologista. Te la podemos enviar para que puedan por ahí dialogar, aunque sea por WhatsApp. ¿Te parece? Muy bien. Apenas yo no dije Correcto. soy de Colombia, estoy en Bogotá. Pero nos dimos cuenta por la Javeriana. Ah, Pero además por otras cosas también. ¿por cuál Bueno, otra? Ay, bueno, la- palabra allá. gracias María Elena por cosas lindas. Entonces, Jacqueline, tu Bien. pregunta. Bueno, gracias Ana Patricia, sobre todo por esa visión, ¿no es cierto? Por habernos hecho meternos, ¿no? en esta forma de pensamiento integral, ¿no? Yo quería compartirles, así brevemente, ayer tuve la posibilidad de escuchar, ¿no? A una líder indígena del pueblo Saraguro, al sur del Ecuador, Naira Chalán, y nos decía, ella nos hablaba de nuestra lucha contra el extractivismo, pero cuando hablaba de nuestra, justo pensaba en la tierra, en la comunidad, en todos los integrantes de ella, ¿no? Pero también ponía ella de relieve algo que ella mismo dijo, voy a repetir varias veces, ¿no? Y era esto de que nos están separando, ¿no? Nos están desuniendo, ¿no? Y esa sentía, o sea, que era un grito de dolor también, ¿no? Cuando hablaba de las tierras y los territorios ancestrales, ella decía, para que haya gobernanza es necesaria la unidad, ¿no? Cuando hablaba de la educación intercultural bilingüe, decía, ¿cómo podemos enseñar las relaciones si no enseñamos la tierra, si no enseñamos la semilla, ¿no? Si no estamos en la naturaleza? Con respecto a nuestras expresiones culturales, decía, están atentando nuestras expresiones, justo nuestros sentires, nuestras formas de pensar y de ver a nuestra comunidad. Podría seguir diciendo esto, ¿no? Pero quería como poner de relieve el número de veces que hablaba de esa desunidad dentro de estas violencias que existen, digamos, hacia los distintos territorios, cómo generan la desunidad, la ruptura de las comunidades. Y ese es el dolor que se manifiesta, o sea, como más vivo, ¿no? Y lógicamente se manifiesta materialmente y visualmente en el territorio, ¿no? Eso quería poner de relieve y cómo esa visión tuya, ¿no, Ana Patricia? O sea, nos hace reflexionar y pues seguir con esa consigna también, ¿no es cierto? De mirar mirarnos en relación y sentirnos parte de la naturaleza y pensarla como madre tierra, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Jackie. No, es bello lo que dices, es un cierre de oro. Tu palabra ha sido un cierre que abre unas posibilidades muy lindas de pensar esto, ¿no? De pensar con el corazón, de sentirnos totalmente aquí. Hay una palabra muy bonita de Mónica Granja que dice el corazonar, el pensar con el corazón, ¿no? Y dice, y eso es esencial en la cosmovisión originaria andina y una propuesta de vida para todos. Es esas conexiones bellísimas, ¿no? De los sentires, de lo sensible, que no niega para nada el pensamiento, el pensar, razonar, al contrario. ¿Mm? Pero que no podemos decir que hay cosas que el corazón, que la razón no comprende, porque nosotros como latinoamericanos, nosotros como tan cercanos a la tierra, porque a pesar de que nos han querido arrancar, como que de todas maneras hemos sido más reacios a eso, ¿sí? Hemos sido más reacios a eso. Esa ancestralidad nuestra está presente, así vivamos en un edificio en Bogotá o en Manizales. Hay algo que está en nosotros, que es por nuestra raíz original, indígena, ¿no es cierto? Nuestras raíces indígenas son maravillosas y ahí está presente esa ancestralidad. Yo creo que es eso lo que nos duele tanto cuando suceden cosas como las que han sucedido en Colombia, ¿no? Por ejemplo, procesos de
de masacres de comunidades enteras que no quieren dejar sus tierras porque aman sus tierras, porque son su casa, porque son su madre, y presionarlas para dejar esos lugares, para que entren las multinacionales petroleras, carboneras, las multinacionales del litio, las multinacionales del extractivismo, del monocultivo, de la ganadería, todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros, por eso yo decía que esa fractura que se da en los orígenes de nuestra civilización sigue estando presente, esa herida, y sigue sangrando, ¿sí? Desafortunadamente nuestro planeta Tierra está sangrando, ¿sí? Y nosotros, por tanto, también, porque somos tierra. Entonces, estamos sangrando. Es una herida que no ha podido ser suturada. Es una herida muy profunda. Entonces, tenemos que pensarlo así y comenzar con la educación, o continuar con la educación, continuar con todos estos tipos de, de lugares tan hermosos como este diplomado, y otras muchas maneras de hacerlo, que yo creo que son la esperanza. Finalmente, eso que tú decías es nada menos que la esperanza, ¿no? Pese a todo, hay esperanza, porque pese a todo lo que está pasando, todavía hay comunidades que dan la vida por la vida. Gracias, Patricia. Tendríamos que ir cerrando, estamos fuera del horario, pero encantados hemos estado fuera del horario y nos ha llenado de amorosidad, nos ha llenado de también contemplar la realidad de lo que somos tierra, y que somos realmente, o amamos o toda la realidad de la naturaleza, o realmente estamos fuera de órbita. Así que un gracias inmenso. Me da pena que la pregunta de Lirio queda, pero te la pasamos, si pueden, Santiago, transcribirla de manera que la puedas recibir. Él acompañó todo este tiempo el conversatorio. Pero gracias de corazón, porque lo que nos has transmitido es algo muy existencial, muy profundo y bueno, evidentemente nos ponemos también a caminar en la huella que nos has abierto a través de tu trayectoria. Gracias. Así es, yo creo que ninguno de nosotros terminó esta hora como empezó. Me parece que son tantas las sensaciones, ¿no?, que nos has dejado también, las ideas para ir como, pero más que ideas, ¿no? Es una revolución de vida que, como decías, de la complejidad nos trastoca todo y nos hace como caminar haciendo camino, se hace camino al andar, ¿no? Y realmente un agradecimiento infinito, infinito, porque sí, de esta sabiduría, de este saber tuyo también, ¿no? Nos has dado muchas pistas y bueno, realmente es para nosotros un incentivo también, como decías, en seguir caminando juntos en comunidad. Y bueno, también en el marco de este diplomado que quiere tener también esta dirección, ¿no? Junto a tantos y que queremos caminar, buscar los caminos para esta dirección, ¿no? Encontrar los caminos. Marisa, Así capaz que que infinitas gracias. Capaz que le podemos, con Patricia les podemos contar un secreto. Claro. Con Patricia y Dale. con Hernán. Y es que próximamente vamos a trabajar un libro entrevista con Patricia para Sofía y para el programa de Tierras. Así que será una oportunidad de todos los que participaron de poder también seguir caminando y conociendo el pensamiento y todo este trabajo amoroso de Patricia. ¿Está mal, Patricia, que me adelanté? Así lo anuncia públicamente, además. No, Claro, porque así se quedan esperanzados. Claro, claro que sí. Esperanzadas. No, es un Hay muchos secreto, también. es un secreto no a gritos, sino un secreto como en esa, Compartido.
felicidad compartida, es una canción. Exacto. Y queremos que sea como algo Exactamente. muy musical. Así que, Muy Patricia, bien. gracias. Un abrazo inmenso desde todo el Sí. continente, porque hay gente de Brasil, hay Exactamente, gente tenemos aquí de, República Dominicana, sí, totalmente de en muchos distintos lados. lugares. Y Así bueno, y que desde México, Veracruz, de todos lados. ahí están mandando todos los agradecimientos también. Los esperamos para el próximo webinar, que es el 1 de junio, y entonces les estaremos comunicando también a todos los que ya han participado en otros conversatorios, y bueno, seguimos. Si Y quieren no que se les llegue esa olviden, si están información, interesados. recuerden entrar en el link Exacto. que está en el chat. Ah, perfecto. No, Un abrazo. Gracias a los colaboradores, a Rafa, a Rafaela, y también gracias a Santiago, gracias y a la Marisa, traductora. Patricia, La traductora un cariño también. muy A grande, Pavi. Patricia, ¿eh? Y a Y Pavi, que es la mucho, sí, sí. traductora, también estamos ahí en esta dimensión que nos has también transmitido, contagiado, compartido. Sí. Ujú. Gracias. Muchas Besos. gracias y Gracias. muchas gracias a todos los participantes de esta noche. Gracias, gracias. Adiós. Gracias.